Entonces, retomando ese primer punto importante, cuando hablamos nosotros de determinar las necesidades de capacitación, y es precisamente eh, que nosotros conozcamos o querramos saber o queremos saber los resultados deseados, ¿no? Y era el ejemplo que yo les estaba dando con respecto a al nivel de satisfacción que tienen los clientes externos o de la atención que tienen o que reciben de nuestros colaboradores. Como segundo aspecto, está relacionado con las competencias de los empleados. Existen, me parece que es muy importante entender esta parte de relacionar los resultados deseados con las competencias de los empleados. Nosotros sabemos de que existen diferencias individuales, ¿sí? Existen diferentes formas de trabajar, de organizarse a la hora de conseguir los resultados deseados. Acá en este punto, en este segundo punto de reconocer un poco las competencias de los empleados, se hace énfasis en los empleados siendo cada uno de ellos único. Es decir, estamos diciendo de que cada quien tiene sus propias competencias, cada quien tiene una serie de estrategias importantes para manejar o para hacerle frente a los cargos. ¿Ven? Entonces, en este aspecto, lo que nosotros debemos reconocer es cómo o qué competencias son evidentes en los empleados, entendiendo, como les digo, esas diferencias individuales, siendo cada uno de ellos único, ¿sí? Y destacando los diversos campos, es decir, algunos tendrán más habilidades en comunicación, algunos tendrán más competencia en toma de decisiones, algunos tendrán mayor habilidad en trabajar en equipo, y esas son competencias, pero tenemos que tenerlas claras para poder nosotros como ver un poco esa brecha entre lo que ellos nos muestran como trabajadores y lo que la empresa necesita que tengan para sus cargos particulares, ¿sí? Definitivamente es supremamente importante conocer muy bien a los empleados. Es vital que nosotros y nosotros, ustedes como directores de talento humano, van a conocer o deben conocer a sus empleados, eh, saber cuáles son esas fortalezas y en qué están fallando y qué podemos mejorar en ello, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros conocemos bien a los empleados, nosotros podremos asignarles tareas, responsabilidades de la forma más eficiente, precisamente para que eso determine unos resultados esperados y unos cumplimientos de los objetivos, ¿sí? Si yo no conozco las fortalezas de mis colaboradores, de mi gente, pues entonces lógicamente le podría estar yo asignando tareas que no, que no se asocian, que no se relacionan, que no son fuertes en eso. Y eso implica que yo me demore más tiempo en obtener resultados. Eso implica que yo tenga que capacitarlos cuando realmente no debería hacerlo. ¿Ven? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es el conocimiento de nuestros trabajadores, para así poderle asignar esas responsabilidades y esas tareas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hago yo para conocer un poco mejor a nuestros trabajadores? Pues se recaba información sobre ellos mediante entrevistas en cuanto a la parte grupal e individual, sesiones de grupo, encuestas, y ahí estamos observándolos a ellos también. Entonces, hay una gran forma, una gran cantidad de alternativas para recopilar esa información. Y esa información
nos las dan estas estrategias que yo les acabo, o estas técnicas que yo les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Con conocer un poco a mi gente. Pues lo que yo voy a tratar de hacer es como conocer un poco una, una competencia y qué tan fuerte la tiene interiorizada o qué tan débil la tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué tan importante es para un buen desempeño laboral. En absoluto, un poco, algo, considerable o extremadamente. O sea, ¿qué tan importante es esa competencia? ¿No? Acá entonces yo estoy ubicando a mi gente. Cuando hago esta evaluación, esta escala de calificación para determinar la importancia de la competencia, entonces estoy evaluando con estas características. Por ejemplo, la repito, qué tan importante es para un buen desempeño laboral una competencia. Entonces, acá vamos a calificar A en absoluto, B un poco, algo, B, perdón, A en absoluto, B un poco, C algo, D considerable, E extremadamente. Entonces yo lo que hago es recopilar esa información y me estoy haciendo una idea, eh, estoy teniendo un correcto conocimiento de mi gente y de su asignación junto a una correcta motivación, porque me doy cuenta de lo que él posee, de lo que él tiene, y eso cuando ellos se ven que están ubicados en una labor que les genera retos, que les genera motivación, pues van a comprometerse más todavía. Y eso va a ayudar en últimas, en gran medida, a alcanzar los resultados deseados. Entonces hemos visto dos aspectos importantes para determinar las necesidades de capacitación. Primero, determinar los resultados deseados. Segundo, relacionar los resultados deseados con las competencias de nuestros colaboradores. Como tercer aspecto, es identificar las competencias que se pueden entrenar, ¿sí? Porque es cierto que hay competencias que realmente son más difíciles de potenciar, ¿sí? En este punto, en este tercer aspecto, es muy importante tener claro eh, una estrecha relación con el punto anterior, es decir, con las competencias. Y eso es algo importante para nosotros, los líderes, los jefes de talento humano, porque nosotros en últimas necesitamos nuevamente identificar qué competencias sí se pueden entrenar, ¿sí? Por eso está muy de la mano con el punto anterior. Existen competencias que no se pueden mejorar o que resultan demasiado costosas en términos de tiempos y de recursos, ¿sí? Claro, es mucho más difícil generarle un aprendizaje a los trabajadores cuando no tienen las capacidades para esa competencia. Pero una vez establecidas las competencias claves del punto, ¿sí? La organización debe saber qué competencias claves se encuentran cubiertas por sus empleados. Es decir, como las calificamos, entonces vamos a saber cuáles son las que tienen mucho más fortalecidas, ¿sí? ¿Qué competencias se pueden mejorar fácilmente? Es decir, cuáles competencias no están bien establecidas, ¿sí? Y allí es donde nos vamos a centrar más fácilmente. A través de ese programa de aprendizaje vamos a fortalecer esas capacitaciones, perdón, vamos a fortalecer esas competencias, porque ¿para qué voy a fortalecer algo que ya está fortalecido? Es algo que ya está bien instaurado en el trabajador. No, necesitamos es capacitar en competencias que están así como un poco débiles en los trabajadores. Entonces, la idea es mejorar ese tipo con el programa de aprendizaje, eh,
y que se cubran esas competencias que están así como un poco débiles. Como cuarto aspecto, evaluar las competencias. Fíjense cómo se están relacionando cada uno de estos puntos en donde siempre estamos como tratando de descubrir de qué manera las competencias que nosotros queremos establecer en el programa de capacitación realmente son las que necesitamos capacitar. ¿Ven? Por eso, al evaluar las competencias, al conocer las competencias necesarias para alcanzar los resultados deseados, ¿sí?, la organización debe saber siempre cuáles de sus empleados las poseen y cuáles no. Y para ello se emplean evaluaciones o test, ¿sí?, que era lo que yo les había comentado anteriormente. Se suelen emplear encuestas de evaluación del desempeño. Ahí vemos nosotros entonces que nosotros vamos a evaluar comportamientos observables. ¿Y quién hace esto? Esto lo realizan profesionales especializados que sean supremamente expertos en el tema, porque ellos necesitan diseñar ese material de evaluación del desempeño, lo diseñan, ¿sí?, incluso para poder analizar y puntuar los resultados. O sea, no podríamos colocar a una persona inexperta en esto. No lo podríamos colocar porque esta persona pues no va a saber qué es lo que realmente se tiene que valorar. Por el contrario, necesitamos profesionales especializados en el tema para que realmente tengan ese ojo muy crítico, muy valioso para poder entender que realmente estamos detectando las fortalezas y las debilidades de nuestra gente en cuanto a esas competencias. Sin embargo, no todas las competencias se pueden observar, ¿sí? Solamente se observan cuando entran en acción. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos nosotros de la Assessment Center, cómo nosotros en ese tipo de evaluación de selección, lo que se hace es poner a la gente a que en un caso en particular, una situación crítica al interior de la empresa, que veamos nosotros cómo los trabajadores resuelven eso. Y eso es lo que determina que estamos evaluando lo que por ahora no es observable, ¿sí? ¿Cómo se va a convertir en algo observable? Cuando la gente entra en acción, cuando emite una serie de conductas, de respuestas en un contexto en particular, ¿sí? Y les hablaba yo en ese momento de que el empleado adopte una serie de roles en situaciones creadas, como juegos de roles, como clínicas de ventas, solución de problemas, manejo del conflicto, manejo financiero. Entonces ahí nosotros les colocamos los metemos, le hacemos una inmersión en esas circunstancias, en esas situaciones, y ellos nos van a demostrar un poco realmente si lo que dicen ellos en el escrito realmente se está confirmando en esa clínica de ese juego de roles, esa forma de que ellos afronten y solucionen los problemas. Entonces, realmente estamos mirando allí cómo actúa con base a su personalidad y cómo actúa de acuerdo a sus competencias. De esa forma, solamente así se puede conocer qué tipo de empleados o qué empleados más bien encajan mejor en cada uno de los puestos en que se tiene que colocar. Por eso, fíjense la importancia que tiene el detectar las necesidades de capacitación. Como quinto aspecto importante, yo se los mencionaba ahorita, es determinar las brechas de ese rendimiento. Cada organización,
cada empresa debe estimar diferentes niveles de rendimiento asociados a cada competencia, de forma que se aplique una estandarización. Cuando nosotros hablamos de estandarización, hacemos referencia a qué es lo que normalmente se tiene que responder ante una circunstancia, ante una situación, ¿sí? ¿Qué es lo esperado? Entonces ya sabemos que se va a responder de una manera entre un rango de 0 a 9 o de 10 a 15, de 16 a 25. Entonces ya sabemos, hemos cuantificado, digamos, esa competencia y ya sabemos nosotros, ya la hemos logrado estandarizar para poder simplemente determinar, o lo que nos permite esta estandarización simplemente es saber cuántos de nuestros empleados rinden por encima de la media y cuántos no, ¿sí? Los que están por encima de la media, pues no entran en procesos de capacitación, porque tienen la competencia bien establecida. Los que están por debajo de la media, pues sí necesitan programas de aprendizaje y de entrenamiento. Entonces, los selecciono, primero, los identifico, los selecciono y los coloco en un programa de capacitación, ¿sí? Pero eso es precisamente para poder nosotros diseñar en qué los debemos capacitar. No es otra cosa sino en eso. O sea, no podemos capacitarlo, como les decía al principio, en algo que no se requiere, que no se necesita, ¿sí? Entonces, ya sabemos, según la estandarización, cuántos empleados están por encima de esa medida y cuántos no. Y ahí ya nos da unas luces bastante grandes para planificar los programas de capacitación. Ese sería el quinto aspecto importante para poder detectar las necesidades de capacitación. Luego, como un sexto punto, necesitamos priorizar las necesidades a entrenar, ¿sí? Y esto lo hemos mencionado en el transcurrir de nuestra charla de hoy, lo hemos mencionado, y tiene que ver con el número de empleados a entrenar y las competencias necesarias. Fíjense que ahí va de la mano un punto que nos lleva al otro y así sucesivamente nos va encadenando para poder hacer una evaluación del desempeño mucho más adecuada. La organización en este caso debe priorizar con base al grado de importancia y las necesidades. Solo así y de esta forma, priorizando las necesidades, se puede aplicar los programas de entrenamiento y de aprendizaje pertinentes, optimizando lógicamente de la forma más eficiente el tiempo y los recursos necesarios. ¿Ya? Vuelvo y digo, no es capacitar por capacitar, se necesita priorizar, ¿sí? Ahorita necesitamos que nuestros vendedores tengan una comunicación eficiente, tengan una estrategia para persuadir al cliente externo, que tengan una capacidad para manejar el conflicto con el cliente externo. Eso es lo que necesitamos capacitar, porque eso es prioritario, eso es importantísimo, ¿sí? No necesito capacitarlo en tecnología, ¿no? Para nada necesito capacitarlo en eso. Entonces, aquí vamos a trabajar lo prioritario, entender qué es lo que realmente se necesita capacitar. Como séptimo paso de esta evaluación de necesidades de capacitación, vamos a determinar el programa de entrenamiento. Acá entonces la organización debe estimar cuál es el mejor programa de entrenamiento, ¿sí? Y cuál aprendizaje se puede utilizar para su gente, ¿sí? Acá entonces lo que vamos a hacer es un análisis de las necesidades de capacitación, dependiendo del programa de entrenamiento. Entonces, aquí encontramos una gran cantidad de formas y de metodologías para ello. Están los coaching, están los webinars, están las clases online, están los libros, están los seminarios.
Entonces, de acuerdo a la importancia que se le brinde al programa de capacitación, le vamos a invertir. Y nosotros vemos entonces que lo más importante de este punto consiste en encontrar esa metodología bien estructurada, encontrar que es importante saber comunicar y enseñar de la manera más efectiva posible. Y aquí nos remitimos a que la persona, el orador, el conferencista, debe ser una persona supremamente experta en el tema, ¿sí? Si yo quiero trabajar en ellos, manejo del conflicto, o quiero generarle estrategias para el manejo del conflicto, pues entonces tengo que colocar un conferencista que tenga experiencia en eso, ¿sí? Y que me demuestre, me, me diseñe ese programa de capacitación y que me lo haga conocer para entonces corroborar de que esa persona es un maestro para ese tema, es un gurú en ese tema. Entonces realmente tenemos que hacer una evaluación de esas necesidades, pero tenemos que saber colocar a alguien que sea un buen orador, que sea un buen comunicador, que le llegue a la gente y que los mantenga totalmente motivados en el tema. Como el paso 8, perdón, el octavo punto, yo se los había mencionado cuando hablábamos nosotros de la relación costo-beneficio. Y lo había mencionado antes porque pues las empresas no van a capacitar por capacitar y los gerentes no van a invertir porque sí. No, hay que venderles la idea de que el costo puede que sea muy alto, pero el beneficio es igualmente grande, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es una ganancia absoluta para la empresa. Eso se va a ver representado en la productividad empresarial. Eso se va a ver representado en el incremento de la parte económica y financiera de la organización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese costo-beneficio, ¿sí?, esos costes asociados a las metodologías de entrenamiento y aprendizaje está relacionado con el tiempo de entrenamiento y de aprendizaje requerido. ¿Cuánto tiempo se va a llevar en esta capacitación? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿3 días? ¿5 días? ¿Sí? Entonces, si yo estoy colocando como esa relación clara de por qué es importante, pues entonces se invierte, ¿sí? Pero yo no les puedo decir, vámonos para Aruba a hacer una capacitación allá, ¿sí? Pues es muy llamativo, pero se tiene que invertir bastante, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a ir allá? Bueno, hay que determinar si realmente es necesario que se haga ese tipo de inversión económica. Entonces, vendemos la idea de que la relación costo-beneficio es importante para la organización, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta el desarrollo del contenido del programa de capacitación, tenemos que tener en cuenta cómo se imparte el contenido del aprendizaje, cómo lo vamos a invertir, vamos a hacer esta capacitación en el Club del Nogal, lo vamos a hacer en un hotel 5 estrellas, aquí en Bogotá o en otra ciudad o en otro país, pero cómo vamos a invertir en eso. Y vamos a contar en esa relación costo-beneficio la productividad. Es decir, nosotros vamos a entender, o el gerente va a entender que la productividad se va a ver muy bien favorecida, ¿sí? Que no se va a perder tiempo, que no se va a perder dinero. Por el contrario, la productividad que se pierde al emplear tiempo en atender el programa va a ser satisfactoria, ¿sí? O sea, lo que le invirtamos a ellos va a ser de ganancia absoluta. Esa es la relación costo-beneficio. Y bueno, hay que estipular los gastos de los viajes en el caso que tenga que hacerse y los desplazamientos. Lo cierto es que la organización debe pensar sobre esta situación que se establece allí
y buscar un punto de equilibrio que consiga una buena efectividad y un coste razonable. Es decir, que lo que invertimos ahorita, el punto de equilibrio va a estar más o menos en 1 año o en 2 años, ¿sí? Y entonces ahí entendemos un poco esa relación costo-beneficio. Y por último, hablamos nosotros de la planificación o planificar la evaluación del programa de aprendizaje. En este punto, cuando yo logro ya determinar las necesidades de capacitación, qué es lo que tenemos que capacitar, se corre la capacitación, se desarrolla la capacitación, pero entonces yo necesito evaluar cómo nos fue en esa capacitación. Entonces yo voy a hacer, una vez se termine la capacitación, entonces yo voy a diseñar un cuestionario o voy a diseñar una entrevista para podérsela aplicar a las personas que estuvieron inmersas en la capacitación. Entonces lo que yo hago allí es evaluar si fue de un impacto alto, medio o bajo la capacitación. ¿Y eso quién nos lo dice? Pues los trabajadores, los que están involucrados en la capacitación. Eso es lo que se tiene que trabajar allí. Eso lo hago una vez se termine la capacitación. Puedo hacerlo de una manera a nivel de encuesta o a nivel de cuestionario, o también en el campo de acción. Es decir, cuando yo diseño una lista de chequeos y en donde yo señalo, observando a los colaboradores trabajar, yo los observo y estoy chequeando todo lo que se les enseñó, si realmente lo están poniendo en práctica, todo lo que se les capacitó, lo están sacando a flote y lo emplean o no lo están haciendo. Esto lo que nos permite a nosotros es determinar si sí fue efectiva, si sí cumplió el objetivo, la capacitación. Se espera que los resultados, y esto es importantísimo para los gerentes, se espera que los resultados tengan un éxito de un 85% para arriba. Si los resultados que obtuvimos estuvieron por debajo de la media, es decir, de 60 hacia abajo, caramba, nos equivocamos, no surgió efecto, no fue efectiva, no cumplimos los objetivos, porque lo que se hizo, se invirtió, el tiempo que se empleó, no sirvió para nada. ¿Ven? No cumplimos el objetivo realmente. Pues esa experiencia tan negativa nos dice a nosotros que tenemos que reevaluar lo que hicimos anteriormente mal y corregimos para posteriormente, en una siguiente capacitación, no volvamos a cometer esas faltas, esos errores y podamos obtener los resultados deseados y esperados. Esos son los 9 aspectos importantes que tenemos o debemos tener en cuenta cuando hablamos de la detección de necesidades de capacitación. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, muchachos? Profe, como modelo de evaluación se puede utilizar la observación directa de cargo. Sí, claro, ¿Sí? totalmente. Ah, pero su merced habla para, para el tema de capacitación o de evaluación del desempeño. De evaluación del desempeño. Ah, ok, bueno, tú ya, digamos, estás hablando con respecto al tema de la evaluación del desempeño, ¿sí? Y sí, lógicamente, dentro de la evaluación del desempeño, la observación directa es una estrategia para poder evaluar a la persona o a las personas que necesitamos evaluar, ¿no? O sea, ¿por qué estamos evaluando? Evaluamos nosotros porque hay que hacerlo rutinariamente y rutinariamente se hace una evaluación cada mes o cada 3 meses, ¿sí? O se hace porque en esta área o en el seguimiento de las áreas del departamento de la empresa, entonces de algún departamento de la empresa se ha detectado que hay falencias, entonces vamos a
evaluar realmente el desempeño en este grupo de personas. ¿Y cómo se hace? Pues por medio de esa observación directa, que es una de las formas, y Madeleine nos lo explicaba allí un poco, cuando ella decía las estrategias de evaluación del desempeño, ¿sí? Porque hay muchas técnicas de evaluación del desempeño, pero en este caso, lo que planteamos nosotros, con base en lo que menciona Gilbert, es que la observación directa en el puesto de trabajo de la persona que se está siendo evaluada sirve, ¿sí? Y se hace igual con esa lista de chequeo en donde se determina cumplió o no cumplió, realizó o no realizó. Es más como por por ese lado. Una de las cosas importantes cuando hablamos de esa evaluación directa o esa observación directa es de que las personas eh, que evalúan el desempeño tienen que, por lo general, son los jefes inmediatos, porque saben cuáles son las responsabilidades de cada uno de sus empleados. Entonces es importante que ellos lo hagan, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto acá? El asunto que hay que entender es que esta persona o estos jefes tienen que estar capacitados y entrenados en esa evaluación del desempeño, ¿sí? Porque si nosotros evaluamos el desempeño de una manera desordenada, de una manera pues, eh, que realmente se note que se está evaluando cosas de una manera negativa, eh, de que se está inclusive señalando el aspecto negativo del trabajador. ¿Sí? Acuerden que no es caerle encima al trabajador, no es decirle, usted está haciendo mal esto, usted está fallando en esto, usted es el responsable de esto, usted es el que genera el problema. No, no, eso no se debe generar de esa manera. Se tiene que trabajar con base en las acciones de mejora. ¿Cómo usted se comprometería al futuro? Y ahí en el video que Madeleine nos colocó, pues precisamente tenía que ver con eso. Cómo nosotros lo que vamos a preguntar, lo que vamos a evaluar es lo que necesitamos mejorar. Yo como jefe inmediato sé que mi gente falló, pero no los estoy cayendo encima. O sea, no los estoy generando incomodidad, porque aparte de que les caemos encima, les estoy generando una muy baja motivación, les estoy generando una problemática muy grande allí. ¿Ven? Entonces tenemos que ser muy humanos en últimas, muy estrategas, haciendo una buena labor de líder para que nosotros podamos evaluar a nuestra gente. De hecho, si existen problemas en las relaciones interpersonales entre el jefe inmediato y las personas evaluadas, podemos caer en un error, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que me cae mal, entonces yo lo evalúo mal, entonces porque tuve problema con él el mes pasado, entonces lo evalúo mal. Entonces, cuando una sola persona es la que evalúa, eso es un problema, porque pueden haber rencillas, pueden haber dificultades de objetividad, de justicia y de inequidad. Por eso, cuando hablamos de esa versión del desempeño, cuando se emplea esa técnica, Gilbert, de la observación directa, lo que hacemos nosotros en este caso es que haya varias personas que eh, observen y evalúen al mismo grupo de personas. Claro, debe haber un cuestionario diseñado para poder calificar y tiene que haber una forma de calificar de frecuentemente, poco frecuente y nada frecuente, ¿sí? Para que sea mucho más fácil la tabulación, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer entonces es preparar esa evaluación con los demás observadores y ahí sí eso me permita a mí evitar un poco esa subjetividad. Porque, bueno, como a mí me cae mal esta persona, entonces yo le voy a dar duro. Pero es que yo no soy el único evaluador. Hay otros evaluadores.
¿Ven? Acuérdese, lo decía Madeleine también, que las evaluaciones a veces se utilizan para ascender a la gente, para que la gente en el puesto ascienda, en ese desarrollo de carrera, ascienda y pueda progresar dentro de la empresa. ¿Sí? Pero si el jefe inmediato es una persona supremamente injusta, es una persona totalmente parcializada, es una persona que realmente se deja llevar por los prejuicios, le estamos afectando. Con esta evaluación del desempeño, le estamos afectando el desarrollo de carrera, le estamos quitando la oportunidad de que ascienda, porque es que me cae mal, y es que yo necesito más bien que pase mi compañero, mi amigo, que es como el llavería, como que es el que como que me ayuda, entonces como lo voy a postular a él, ¿sí? Y no a la persona que realmente está cumpliendo con los requisitos. Para eso se hace, para eso se hace la evaluación del desempeño, para ese tema, para que nosotros seamos objetivos en ese momento de la evaluación y no lo dejemos a una sola persona, porque eso puede acarrearle problemas a las personas que son evaluadas. Sí, es claro, Gilbert. Sí, sí, señor. Eh, bueno, esto no lo mencionó Madeleine, cuando hablaba de la evaluación del desempeño como un sistema cuya finalidad es comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos del empleado. Comprobar el grado de cumplimiento. Un grado de cumplimiento bajo, medio o alto. Lo que le interesa a la empresa es que se cumplan los objetivos, pero lógicamente no siempre van a ser al 100%. Entonces, cuando se habla de la evaluación del desempeño, pues cuando los objetivos no son alcanzados al 100%, pues entonces hay que hacer hay que entrar con las acciones de mejora. Y era lo que decía Madeleine, o el video que nos presentó Madeleine, de cuándo, cómo y dónde, y quién, cuánto tiempo le vamos a dar para que esta persona adquiera nuevamente y cumpla con lo que se había establecido. ¿Sí? De hecho, fíjense que cuando se habla de la evaluación del desempeño y cuando hay esas carencias, pues ahí también es un indicador de la necesidad de capacitar nuevamente, porque la evaluación del desempeño nos arrojó un grado de compromiso o de cumplimiento muy bajo. Entonces hay que trabajar eh, los objetivos del empleado, en qué grado de cumplimiento están. ¿Sí? La empresa entonces adquiere con esa evaluación del desempeño una información básica para una toma de decisiones justa. Acuérdense, muchachos, una empresa no se puede manejar con el corazón. Sabemos nosotros que estamos trabajando con seres humanos, sabemos nosotros que hay gente que necesita del trabajo, pero si no se compromete, la empresa tiene que tomar decisiones. Y en el Assessment Center, cuando hablábamos nosotros de esta estrategia, se le coloca al candidato una situación de estas, una persona que está siendo evaluada en su desempeño y resulta que no da pie con bola, está totalmente limitado, está totalmente quieto, no logra bien los objetivos. ¿Qué hace usted? Esa es una situación que se le coloca a la persona cuando estamos hablando un proceso de selección. Y se necesita que la persona tome la decisión. Pero ese es el caso que lo colocamos. Y vamos a mirar cómo nos argumenta su respuesta. ¿Qué hizo?